Dios les bendiga, gloria a Dios, gloria al Señor. Durante la semana que ha transcurrido, hemos estado lidiando con uno de los más grandes mitos, una de las más grandes mentiras con las que el mundo se ha tenido que enfrentar en algunos años, ¿sí? Cada cierta cantidad de años vemos que aparece un nuevo burlador, aparece un nuevo falso profeta, aparecen nuevos engañados y así podemos seguir enumerando. Pero lo que siempre sucede es que los que han sido lo suficientemente cautos, los que han sido proactivamente llamados a estudiar las Escrituras, los que intrínsecamente han amado la palabra de Dios, ellos nunca serán engañados. ¿Ve? Nunca, nunca, nunca una persona que esté cerca de Dios, que significa estar cerca de su palabra, va a ser engañado. ¿Sí? Más rato voy a profundizar un poco más en esto. De momento, antes de empezar la oración, también pedirles que oren por el pueblo de Israel. Ayer, aprovechándose del sábado, este grupo terrorista llamado Hezbollah ha bombardeado a Israel a más no poder. Y hoy, amaneciendo domingo, les dieron también otra ola de lanzamiento de misiles que, bueno, es propio de las personas que no tienen temor de Dios. Hermano, pero esa gente también dice que sirve a Dios a su manera. Como cualquier persona perdida de este mundo, sirve a Dios a su manera. Como cualquier sectario en este mundo, sirven a Dios a su manera. Como dijo ya el Señor Jesús, de la boca para afuera dicen muchas cosas, pero el corazón de estas personas está lejos, lejos de Dios. Y al estar lejos de Dios, están apartados de Dios, y todo lo que no está cerca de Dios pertenece al reino y obra según el reino de las tinieblas. Así que estén orando por Israel. No es fácil. Imagínense ustedes, es como una pulga en medio de tremendos pitbulls, ¿ve? Pero Dios es grande en Israel, ¿ve? Dios los ayude. Dios los ayude. Solamente oremos, hermanos. Hermano, pero que yo quiero ir allá a la guerra, tirarle piedras siquiera a esas personas. Si Dios no es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ve? No es con espada ni con espíritu, no es con espada ni con ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. Oren por las personas que han perdido a sus seres queridos. ¿Ve? No vayan a pensar que les iba a decir, oren por los que han muerto, ¿no? Ya murieron. Oren por los que han quedado desconsolados. ¿Ve? Oremos simplemente para que Dios les dé fuerza en medio de toda esta masacre. ¿Ve? Y oren también por sus hijos y por sus hijas, porque el más grande terrorista de este mundo se llama Satanás y no está durmiendo, no está descansando. Ese sí trabaja mejor que muchos cristianos, ¿ve? Y está ahí buscando a quién devorar. ¿Y a quién se devora? Al que está distraído, al que está descubierto, al que está sin protección. Allí va Satanás, ¿ve? Así que no piense que, no, yo soy fuerte. No, no, no. El que cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Cuál es mi garantía entonces, hermano? Cerca de Dios estoy protegido. Cerca de Dios, la Biblia lo dice, tengo todo lo que yo pida. Cerca de Dios. Y cerca de Dios no es una vana ilusión. Cerca de Dios no es un deseo de estarlo. Cerca de Dios es estar cerca de Dios. Y cerca de Dios uno tiene que ser santo. Y el santo no permite nada que no sea santo cerca de él o de ella. ¿Ve? Hay mucha gente que van a las sectas y juntan santo con inmundo, inmundo con santo, y eso no va a funcionar nunca. ¿Ve? Somos santos. Santos. Dios es tan santo que el mismo Antiguo Testamento nos muestra que velo adentro, si tú no eres santo, si tú no eras santo, solamente podía suceder algo, te ibas a morir. Así que Dios nos ayude, ¿ve? Que Dios nos ayude.
Para mis hermanos y mis hermanas, una vez más les digo algo antes de empezar con la predicación. Si yo les digo algo respecto de alguna situación, si yo les digo algo respecto de alguien, ustedes sin dudarlo y sin cuestionamiento, si es para su bien, tómenlo, ¿sí? Porque hay muchos que por dudar, a veces uno procurando su bien le dice cosas, van y no hacen eso. Y terminan en tremendo fracaso, terminan en tremendos vínculos con el enemigo, y eso pues simplemente es por arrogancia, simplemente es porque seguían según sus propias prudencias. Si por ejemplo yo le digo a la hermana Cecia, tenga cuidado con aquel, ella sin cuestionamiento tiene que saber que por una razón muy especial e importante le estoy dando esa advertencia. ¿Ve? Y luego ya ella verá si me pregunta cuál fue la razón por la que le dije tal o cual cosa. Pero si alguien te dice cuidado es por algo, ¿sí? Si alguien le dice a usted cuidado es por su bien y por algo. Así que no jueguen con fuego. ¿Ve? He caminado muchos años a lo largo de estas veredas del mensaje y créanme que hay muchos lobos vestidos de oveja. Hay muchos agentes de Satanás por ahí y por allá. Si yo te digo, ahí hay peligro, es porque ahí hay peligro. Sin cuestionamiento, tenga bien en hacerme caso. Porque, hermanos, por años y años las personas han visto que lo que les digo no es porque me da la gana de decirlo. ¿Ve? Si tengo la oportunidad de decirle algo por su propio bien, es por su propio bien, ¿sí? Así que eso les quería decir, y para que quede grabado, siempre busquen la guianza del Señor en todo lo que vayan a hacer. Y todo lo que vayan a hacer tiene que ser algo que tú hayas meditado profundamente y hayas llegado a la conclusión si lo que vas a hacer lo hizo Jesús. No es si lo haría, no, esa pregunta no te hagas nunca. ¿Esto lo hizo Jesús? No. Si no lo hizo Jesús, pues ¿para qué lo vas a hacer tú? Porque se supone que tú eres imitador de Cristo. Porque cuando tú antepones la pregunta, ¿esto lo haría Jesús? Ahí hay dos respuestas. Pero si tú dices, ¿esto lo hizo Jesús? Entonces solamente hay una respuesta. Si Él lo hizo, yo lo hago. Y si no lo hizo, ¿por qué voy a hacerlo? ¿Ve? ¿Por qué me voy a tratar de quemar si Jesús no lo hizo? Y por alguna razón no lo hizo. Y Pablo me llamó a imitar. ¿Qué cosa imitas tú? Lo que se hizo, no lo que se hará o lo que se podría haber hecho. Lo que se hizo, eso te convierte en un imitador. Así que quede registrado, que quede grabado y bueno, para nuestro beneficio. Gloria al Señor. Bueno, vamos entonces con la parte 2. Para todos aquellos que estuvieron escuchando el podcast, ya después vamos a seguir con los podcasts. Lo digo esto por los que están escuchándonos en línea. Pero hoy día tenemos el sermón semanal y espero pues que les sea igual de beneficioso. Ya tenemos una serie de sermones al respecto y todo esto es parte de todo un tema que se llama Una Iglesia Poderosa. Y esto es parte de eso. Así que les invito a que escuchen todos los demás sermones que ya estuvieron antes de este y puedan pues ponerse al corriente. Hoy día vamos con la parte 2 de poder para poner mi vida. No entiendo, hermano predicador, ya vas a entender. Quédate y sigue esto hasta el final. Bueno, estábamos hablando de poder para poner mi vida y hoy es la parte 2. Recuerden, ya iniciamos, así que la única forma de que entiendas es que vayas y escuches el inicio. Pero voy a tratar de ser lo más explícito en todo lo que vaya diciendo para que lo de hoy no necesite que tú conozcas lo de la semana pasada y puedas ser beneficiado con lo de hoy, pero los invitamos a que si no vieron lo de la semana pasada, vayan y lo vean. Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios, puestos de pie. Juan capítulo 10, lean el libro de Juan, lean el Evangelio de Juan. Es importante conocer bien las Escrituras. Como les digo siempre, no existe creyente, no existe cristiano que no conozca su Biblia. Y una de las razones por las cuales muchas personas cayeron en ese famoso bulo o en esa famosa
mentira que se estuvo difundiendo por meses y meses y meses de Elegidos 17-18, la razón por la que cayó mucha gente en ese engaño es precisamente porque no conocían las Escrituras. Es simple. De pronto otro viene por ahí y dice, oiga, pero usted solo le pone énfasis a la Biblia y qué de orar, qué de estar ante la presencia del Señor en silencio. Si tú lees la palabra de Dios, tienes que orar conociendo la palabra de Dios. Tienes que hablar con Dios conociendo la palabra de Dios. ¿Ve? Porque si no vas a terminar siendo como esos neo-carismáticos o esos neo-pentecostales o esos neo-calvinistas o esos neo-liberales que andan decretando y decretando cual Dios fuesen. Si lo que Dios dijo ya fue y es lo mejor que pudo haberse hecho, ¿para qué yo tengo que decretar algo más? ¿Se dan cuenta? Porque todo lo que hizo Dios es perfecto. ¿Ve? No hay nada que yo pueda decretar que vaya a cambiar la mente de Dios, porque si yo puedo cambiar algo de Dios, Dios no es Dios, pues. ¿Ve? Es imposible. ¿Ve? Alguien me va a decir, no, pero sí, se puede, hermano. Dios puede cambiar su mente. Dios no cambia su plan. Lo que Él decretó, se decretó. Fíjense en Ezequías. Ezequías fue condenado a muerte por su incredulidad. Ezequías fue condenado a muerte por su pecado. Pero él vino ante Dios y le dijo, mira, no me mates. No es que Dios no lo mató. Dios postergó la sentencia. 15 años. Ahí dice la Biblia, 15 años. El decreto de Dios se cumplió como fuera. Pero hubo una razón para postergar la sentencia. Voy a poner el reino en orden. Esa fue la razón. ¿Y se ordenó el reino? Sí, se ordenó. Pero como siempre, Dios juntando a Israel como la gallina a sus polluelos, e Israel después alborotándose otra vez. Una y otra vez, como la iglesia lo hace hoy en día. ¿Ve? Dios nos ayude. Juan 10, 17 al 18. La palabra del Señor dice así. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra es perfecta, Señor. Todos tus decretos son absolutos. Amado Señor, permítenos en verdad conocerte como realmente tú eres. No permitas que nos aventuramos a hacer cosas que no encajan con tu palabra. No permitas que creamos cosas que no van con tu palabra. Señor, no permitas que decidamos cosas que no van conforme con tu palabra. Amado Dios, aquí estamos una vez más compareciendo delante de este tribunal. La palabra ha sido expuesta y hemos sido hallados culpables. Mas Dios, con tu espíritu, vamos a ser guiados de regreso a la verdad. Tráenos, Señor, a la verdad. Permítenos amar tu verdad. Permítenos obedecer tu verdad. Permítenos ser santificados. Permite santificar nuestras almas a través de la obediencia de tu verdad. Amado Señor, inspíranos. Amado Señor, no permitas que digamos nada que no esté conforme a tu palabra. Y Señor, todo lo que hagamos sea algo digno de ser reconocido, sea para honra y gloria solo de ti. Oramos de corazón en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Recuerden siempre, estemos orando porque las cosas alrededor del mundo están convulsionadas a más no poder. No solamente tenemos guerras, no solamente tenemos persecuciones, sino que aún el mismo clima se ha vuelto loco. Todo está, hermano, en completo caos.
tenemos incendios, tenemos inundaciones, tenemos frío donde suele hacer calor, tenemos calor donde suele hacer frío, donde no llovía, hoy día llueve. Todo está pervertido. El pecado del hombre ha causado durante estos miles y miles de años todo este problema. Alguno va a decir, pero ¿cómo que el pecado del hombre? ¿Pero cómo que el pecado del hombre? La naturaleza de por sí no tiene ninguna conexión con nosotros. ¿Te equivocas? El pecado del hombre no solamente implica quizás lo que tú tienes en tu cabeza como concepción de lo que es pecado, pero cuando el hombre se alejó de Dios y cuando el hombre comenzó a hacer cosas que no eran las que estaba supuesto a hacer, es que todo esto se corrompió. Es que todo esto se ha corrompido. Hace años y hace muchísimos años se creó el combustible hecho de agua. ¿Tú crees que a alguien de estos poderosos le alegró que un auto pudiese caminar impulsado por la conversión del agua en poder, en energía, en combustible para esos autos? No. Pero hermano, eso era una opción maravillosa, claro. Y era menos contaminante que el mismo carro eléctrico que hoy día promueven para disque evitar arrojar carbono o molécula de carbón al espacio. Ahí hay un ejemplo de los muchos que podría citar acerca del pecado del hombre y su impacto sobre todo lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestro planeta. Si quieres un ejemplo más, mira el efecto de las bombas nucleares. Por años y años y años y años, no solamente nuestros padres y nuestros abuelos, sino aún nosotros, tenemos muchas de esas partículas radioactivas en nuestros estómagos, en nuestros cerebros, en nuestros pulmones. Y uno dice, no, pues es que el pecado del hombre, yo pensé que solo era fumar, solo era beber hasta quedar embriagado. ¿Ve? No, el pecado del hombre va más allá de todo eso. Es hacer todo lo malo a sabiendas de que no debieron de hacerlo. ¿Ve? Eso es así. ¿Ve? La Organización Mundial de la Salud, esa que supuestamente vela por nuestra salud, hace unos años dijo, las carnes procesadas, los embutidos, toda cosa que tú consumes como si fuera una carne, pero es artificial, ellos dijeron, da cáncer. ¿Y qué pasó? ¿El mundo cambió? ¿Hicieron campaña contra los poderosos que venden esos embutidos? No. Si bien nos dicen, eso está mal, pero después eso es como un saludo solamente a la bandera. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces estemos orando en las últimas horas, lo más relevante y significativo y muy, pero muy serio, después de solamente unos pequeños enfrentamientos, hoy día tenemos ya un va y viene de ataques ya de connotación mayor en la frontera de Israel con el Líbano. Así que estén orando por estas naciones, ¿ve? Hermano, ¿cómo que por estas naciones? Señores, hay afectados del uno y del otro bando. Así que estemos intercediendo por estas personas. Hermano, ¿y por qué no solo por Israel? La Biblia nos manda interceder por todos, ¿ve? Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y no por la nación pervertida en sí, sino por los santos y las santas. Y Dios le tuvo que decir, allí no hay santos, allí no hay santas, ¿ve? Dios le tuvo que mostrar que ahí no había santos y santas. Pero si hubiera uno solo en el Líbano, aún por ese uno solo oramos hoy también, ¿ve? Pero Dios lo sabe todo, nosotros solamente oramos. A Él nadie lo puede confundir, a Él nadie lo puede engañar, a Él nadie lo puede estafar, ¿ve? Dios nos ayude. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza y espero que se recuerden cómo dejamos las cosas la última vez.
Pero vamos a examinar un ratito estos dos versículos y de ahí vamos a entrar a citar y a analizar todo lo concerniente a nuestro tema de hoy. Juan 10, versículos 17 al 18. Estas son palabras de Jesús, por si no lo tenían en cuenta. Esto es Jesús hablando sobre lo que se va a realizar. Esto es Jesús contándonos sobre lo que Él tiene bien en claro, tiene, y que quizás algunos no se han dado cuenta. Jesús viene y dice, por eso me ama el Padre. Entonces, la primera cosa que vemos es que Dios ama a Jesús. ¿Por qué? Y Él dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Dios ama a Jesús porque Él está haciendo esto. ¿Pero qué es esto? Según lo que vemos al final del versículo 18, esto es algo que Dios le había mandado. Aquí dice, este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Entonces, primera cosa que debemos de saber es que Dios nos ama siempre y cuando tú y yo, siempre y cuando nosotros, sí, todos nosotros, los que nos llamamos creyentes, obedecemos los mandamientos del Señor. ¿Ve? Hermano, pero ¿cuáles son los mandamientos del Señor? Todos los que están ahí en la Santa Biblia. Recuerda, Jesús vino y dijo, yo no he venido a pasar por alto ni un solo mandamiento que el Padre ha dado. Los he venido a cumplir todos. Y alguien dijo, es imposible. No, porque ahora yo soy la palabra hecha carne. Esto es Jesús mismo. Y ustedes van a recibir el mismo espíritu que estaba en Jesús, dijo Pablo. Y es por eso que vamos a poder cumplir con cada uno de los mandamientos que Él ha dejado ahí ya escrito, lo ha dejado ahí en la Biblia para nosotros. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano es solamente cuestión de una confesión en un momento de aflicción, y eso no es así. Mucha gente piensa que esa famosa oración del pecador es la fórmula mágica que nos saca del mundo, nos mete al reino de Dios, que nos quita toda la culpa y nos vuelve aceptos delante del Todopoderoso. Pero eso simplemente es el anhelo. ¿Ve? Hay gente que ni siquiera cree en bautizarse, cuando la misma Biblia dice que el bautismo también salva. Pero algunos dicen, pero eso no es todo. Claro, eso no es todo. Pero Pedro dijo que eso también era un símbolo de conciencia, que uno ve hacia adelante, que ha muerto para el mundo y ahora vive para Cristo. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? ¿Ve? Entonces, lo otro que vemos es que lo que va a suceder, o sea, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, no es algo que alguien de por sí tiene mérito, sino que es Él quien realmente está tomando la decisión de ir a esa cruz. O sea, mi hermano me está diciendo que Judas no fue responsable. Ni Judas, ni los romanos, ni Herodes, ni Pilatos, ni siquiera todos esos que gritaban, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ninguno de esos tiene nada que ver en esto. Porque si tú le das mérito al hombre, hermano, estamos perdidos. Si tú le das mérito a los romanos, estamos perdidos. Si tú le das mérito a Judas, estamos perdidos. ¿Ve? Esto solamente fue algo que si sucedió, fue explícitamente porque Él lo permitió. Nadie le pudo quitar la vida, sino que yo de mí mismo la doy. ¿Ve? La pongo mi vida. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque Él sabía lo que Él era, Él sabía lo que tenía. Él sabía el poder que había en Él. Y Él dice, porque tengo poder para ponerla y tengo poder, escuchen la palabra poder, para volverla a tomar. Él era la palabra hecha carne. ¿Ve? Él era la palabra hecha carne. Era Dios siendo revelado, el Dios invisible de la Biblia estaba siendo hecho visible a través de este cuerpo, la palabra hecha carne, llamado Jesús. ¿Ve? Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí
de mi Padre. Si nosotros, dice Pablo, tenemos el mismo espíritu que estaba en Jesús, si nosotros tenemos el mismo espíritu que estaba en Jesús, automáticamente, señores, tenemos este mismo poder que estaba en Jesús. Porque Jesús dijo, yo no he venido sino que para revelar al Padre que está en mí. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estás conmigo, Felipe, y no has visto al Padre. ¿Ve? Porque Él era la manifestación de lo que el Padre es. Él era la revelación de ese Dios invisible, ahora hecho visible. ¿Qué cosa somos nosotros para este mundo? Y estoy hablando nosotros en mayúsculas. Estoy hablando de nosotros como los que hemos alcanzado la madurez, no como algunos que ni siquiera conocen la palabra y aún están en sectas, pretenden que conocen ya a Dios. No. Hermano, pero podemos estar errados en doctrina y correctos en el corazón. Ciertamente, pero eso no significa que vas a estar permanentemente errado toda tu vida. ¿Ve? La Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces él se levanta. Esa es la perseverancia en los santos. Tú no vas a estar derrotado toda tu vida por una falsa doctrina. Tú no vas a estar derrotado toda tu vida por Satanás. Recuerden la historia del águila en el nido de pollos. Cuando él oyó ese chillido de mamá águila, él supo que él no era un pollo. Aunque pensó toda su vida que era un pollo, aunque él tenía garras y los pollos tenían patas, él no acostumbraba a comer escarbando entre la escoria de los pollos. Él era un águila. Él era majestuoso, ¿ve? Él era diferente. Él era un pájaro raro entre los pollos, ¿ve? Pero cuando vio que él era algo más que pollo y vio la revelación de lo que él sería, cuando vio a la gran mamá águila, él simplemente abrió sus alas y voló, ¿ve? Tú no puedes estar toda la vida engañado o engañada, ¿ve? Tú tienes que venir, si eres de la verdad. Jesús, hablando con Pilatos, dijo que él era la verdad. Jesús dijo que habrían muchos que vendrían a esa verdad. Si tú has oído la verdad, es tiempo de salir de la mentira. ¿Ve? Es imposible seguir en la mentira cuando uno conoce la verdad. ¿Ve? Uno no tiene que hacer más sacrificios. El sacrificio lo hizo Jesús. Y los que son de él mismo lo dijo, ninguno de los que el Padre me ha dado se va a perder. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, por eso es importante conocer las Escrituras. Como les decía esta semana y a modo de respuesta a ese mover demoníaco, mover de las tinieblas que estuvo engañando. Oiga, y el que quiere ser engañado está engañado porque quiere también. Porque si conociera la palabra no sería engañado, ciertamente. Pero son miles y millones de personas que se engañaron porque, oiga, la gente quiere la cosa fácil. Lea su Biblia. Otros dicen, no, pero en vez de leer me pongo a orar. No, lee tu Biblia porque vaya a ser que en vez de estar adorando a Dios, estás adorando a Satanás. Y Pablo dice que podrías estar haciendo exactamente eso, adorando a Satanás, porque no conoces al Dios verdadero. Porque Satanás está vestido de ángel de luz. Y Satanás es el Dios de este mundo. Ve, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Vamos a comenzar entonces a citar con respecto al tema que nos compete. Yo tengo el poder, tú tienes el poder para tomar tu vida. Pablo lo dice. ¿Dónde dice eso, hermano? Pablo dice que
los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán transformados. Tienes ese poder para tomar tu vida. ¿Ve? Tienes ese poder para volver a tomar tu vida. Tenemos el poder para volver a tomar nuestras vidas. Tenemos el poder para resucitar. ¿Ve? Tenemos el poder de resurrección. ¿Ve? Así como la vida natural y rasgos de uno se transmiten por la reproducción natural del padre de uno, todo lo que es tu padre eres tú. Todo lo que hay en tu madre eres tú. Ay, mira, se ríe igualito que su papá. Bueno, pues que es su papá, ¿no? Mira, es terco como su mamá. ¿Es su mamá? No. Hermano, ¿cómo que usó la palabra terco para la mamá? Cámbielo. Ah, ya, bueno. ¿Salió terco como su papá? Sí, salió terco como su papá. Los rasgos naturales se transmiten de la manera natural. Así lo es el Espíritu de Dios. O sea, lo espiritual se transmite espiritualmente. Así lo es el Espíritu de Dios que fue predestinado antes de la fundación del mundo. Claro. El Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Hermano, pero esa frase está como media complicada, media difícil de entender. Para quienes ya han leído bastante de sus Biblias y llegan a comprender lo que realmente es el Espíritu Santo, y ojo con los que estén escuchando en internet, simplemente anímense a leer sus Biblias y lo van a ver. El apóstol Pablo dice que es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Es Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Dios en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Dios en sus vidas? Es el Espíritu Santo. Es simple. No es que tú te has acostumbrado a ver al Espíritu Santo como un fantasma, como Gasparín hablando contigo. ¿Ve? ¿Saben qué es Gasparín? Bueno, los que son de mi edad sí saben. Un fantasmita ahí hablando contigo. Un avatar hablando contigo. O en términos modernos, muchos piensan que el Espíritu Santo es su Pokémon. No. Dios por nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Dios en su vida? Es el Espíritu Santo. ¿Ve? Tú has nacido de nuevo, tú has escalado los peldaños de la gracia. ¿Qué cosa es lo que yo tengo que ver en tu vida? El obrar del Espíritu Santo. El obrar de Dios en tu vida. ¿Ve? No sé si lo llegan a captar. ¿Ve? Todavía tenemos el complejo de la Trinidad que se difunde por todos los medios. ¿Ve? Pero si ustedes se van a la Biblia, si ustedes quitan todo prejuicio y leen solamente como está allí escrito, daránse cuenta que muchas de esas concepciones filosóficas no han hecho más que enredarnos y alejarnos más y más del verdadero significado de lo que significa la cristiandad hoy en día, para este mundo hoy. ¿Ve? Ese es el enredo en el que nos hemos metido porque le confiamos todo lo de Dios infalible a hombres falibles. ¿Ve? Y entonces comenzaron los concilios. ¿Ve? Comenzaron los concilios. Dios nos ayude. Y cuando toda la palabra de Dios en su totalidad, toda la palabra de Dios en su totalidad fue puesta en un cuerpo humano llamado Jesucristo, ¿qué se supone que debemos de hacer nosotros según Pablo? Poner por obra toda la palabra de Dios. Según la primera carta de Pedro, tenemos que purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y cuando toda la palabra de Dios en su totalidad fue puesta en un cuerpo humano llamado Jesucristo,
Ahí Dios me hizo pagar por mis pecados. En Él allí. Wow, nuestra representación. Isaías 53. Luego Él me resucitó. Fuimos levantados con Él, dice la Escritura. Me resucitó con Él en la resurrección. Y ahora estamos sentados con Él. Pablo dice, estamos sentados en lugares celestiales. Obviamente, claramente se está dirigiendo a los santos con mayúscula. ¿Ve? No a estos miles de demonios que están en las iglesias, que dicen que son santos y demonios son. ¿Ve? Por eso tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Cuando usted permite algo que no es de Dios, cuando usted permite la perversidad o al perverso o a la perversa, usted se convierte en ese perverso y en esa perversa. Cuando uno tiene piedad con el malévolo, uno se vuelve malévolo. Hermano, ¿cómo va a ser así? Así es. Por eso tienes que ser implacable. Algunos dicen, no, sí. El otro día escuché una palabra que no pensaba escuchar en un santo. Hay que saber evadir. ¿Evadir qué? Nosotros somos confrontacionales. No puedes tener comunión con las tinieblas si tú eres de la luz. Si tú eres de las tinieblas, no puedes soportar la luz. ¿Ve? ¿Cómo es que podemos evadir la palabra de Dios? ¿Cómo es que podemos evadir la responsabilidad? ¿Cómo es que podemos evadir la realidad? Hay gente que vive una realidad alterna. Hay gente que se ha creído literalmente lo del metaverso y piensan que mientras aquí todo está malogrado, en sus cabecitas, en su mundo de fantasía, todo está bien, y eso no es así. Esta es la realidad. Ahora estamos sentados con Él, con poder y autoridad sobre todo diablo. Ajá. ¿Escuchó eso usted? Ahora estamos sentados con Él, con poder y autoridad sobre todo diablo. Oh, si ustedes tan solo pudieran creer lo que Dios le ha dado. El problema es ese, no creemos lo que Dios nos ha dado. No lo creemos. Si Dios me ha dicho que para ser santo tengo que estar cerca de Él, y para que yo ponga a obrar todas las promesas que Él me ha dado ahí en la Biblia, tengo que tener fe. No es que te está diciendo que hagas algo más, sino que está diciéndote que hagas exactamente lo mismo. Porque fe y fidelidad, fe y ser fiel a Dios es exactamente lo mismo. El que a mí viene no le echo fuera. Va a llegar un día donde ustedes sepan que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. Si mi palabra está en ustedes y ustedes están en mí, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre os será dado. ¿Ve? ¿Qué parte de eso no se entiende? Hay gente que se echa a morir, hay gente que se echa a rendir porque no conoce la palabra de Dios. Cuando todo su mundo de fantasía se cae, no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, nunca han conocido a Dios. ¿Ve? Pero si ustedes no están sentados allí, no lo tienen. Para tener este poder, tenemos que estar sentados con Él. Estar sentado con Dios implica santidad. Estar sentado con Dios implica hacer lo que Dios estaría haciendo a través de un hombre. Y Dios a través de un hombre nunca va a mentir. Dios a través de un hombre nunca va a dar falsa profecía. Dios a través de un hombre no va a estar fornicando, adulterando, mintiendo, ni difamando, ni blasfemando. ¿Ve? Sentado ahí con Dios es exactamente estar sentado con Dios. ¿Ve? Estar sentado donde Dios nos ha puesto en los celestiales. Y si no estás sentado ahí, ahí lo dice claramente, aquí está. Si no estás sentado ahí, no tienes ese poder ni autoridad sobre ningún diablo. Punto, se acabó. Ahí cierran la puerta, terminamos el sermón. Ahí queda todo. ¿Ve? Es diferente cuando uno lee las cosas como se tienen que leer.
Porque hasta aquí, cualquier pervertido piensa que tiene ese poder. No, tienes que estar sentado ahí, en lugares celestiales. Y si están sentados ahí y no lo creen y tienen temor de moverse, nunca lo usarán. Ese es el otro problema. A veces estamos ahí y somos santos y no tenemos miedo de hacerlo. Y si no pasa, si no sucede, si no acontece, si Marcos 16 no funciona, tenemos miedo y hay que dejarnos del miedo. Si tú eres fiel a Dios, si tú eres un santo, una santa, ahí está el poder, ahí está la autoridad. ¿Ve? Tienes que estar en comunión con Dios. Tienes que estar en santidad delante de Dios. Tienes que estar sentado en lugares celestiales. Con Él. ¿Ve? Con Él. Eso no debe de olvidar. Usted no debe de olvidar eso. Usted no debe de olvidar eso. ¿Ve? Pero si ustedes están sentados ahí, lo usarán. Porque ustedes están ordenados para hacer lo que hacen. ¡Wow! Pedro estaba haciendo lo que fue ordenado hacer. Él dijo, no tengo ni oro ni plata, y lo que tengo te doy. Levántate y anda. Él vino y oró por Dorcas. ¿Se dan cuenta? Si tú estás sentado ahí, lo tienes. El otro día un hermano publicó algo sobre que en la iglesia hay carneros y hay chivos. Hay ovejas y hay chivos. Entonces yo le dije, hoy día el problema se ha puesto muy, pero muy feo. Y no de hoy, sino de siempre. Porque el mismo Pink, allá a finales de los 1800, hablaba de la iglesia como la iglesia está exactamente hoy en día. Sin Dios, sin palabra de Dios. Y pretendiendo que se van a ir con Dios. No puede ser. ¿Ve? O como dijera este hombre, este predicador, al que Hitler mató. La mayoría simplemente está viviendo una gracia barata. ¿Ve? Una gracia barata. Y ese hombre al que Hitler mató tenía mucha razón. Mientras que los católicos no hacían nada. Mientras que el mundo evangélico no hacía nada ante ese caos. No decían ni una sola palabra ante esa maldad. Un solo hombre, prácticamente un solo hombre, estaba hablando en contra de toda esa locura. Hitler lo puso preso. Y mató a ese hombre unas semanas antes de que cayera Hitler. Con justa razón, ese hombre dijo que muchos están viviendo una gracia barata. Hay cosas que nosotros no sabemos, hermanos, pero verdaderos héroes de la fe, muy poco se habla de ellos. ¿Ve? Lo que solo vemos, lo que solo conocemos, es lo que los medios, es lo que la gente levanta, y lo que la gente levanta con el nombre del demos, el poder del pueblo, siempre es lo que al pueblo le agrada. Y la Biblia le llamó a eso nicolaísmo. ¿Ve? La victoria del pueblo, porque siempre tiene lo que quiere. Y el pueblo no quiere a Dios. La gente no quiere a Dios. La gente no quiere la palabra. La gente no quiere santidad. La gente quiere ser salva sin ser santo. La gente quiere ser salva sin conocer la palabra de Dios. La gente quiere ser salva sin conocer a Dios. ¿Ve? Cuando la Biblia dice sin santidad, nadie verá a Dios. Punto. Se acabó. ¿Ve? Si ustedes están sentados en lugares celestiales, lo van a usar, ese poder lo van a usar porque ustedes están ordenados para hacer lo que hacen. Dios nunca cambia. Su poder es el mismo que era en Él antes de la creación del mundo, antes de la creación del tiempo. Por eso aquí toda cosa científica no tiene sentido. Ni siquiera en los fenómenos
que ellos ni siquiera pueden explicar. Y es por eso que comenzaron hace muchos años con lo que se conoce hoy como la metafísica. Porque hay cosas que nuestras leyes, hay cosas que nuestros propios entendimientos no terminan a darle explicación. Y le llamaron la metaciencia, la metapolítica. ¿Ve? Tenemos, hermanos, que comprender que todo eso que el hombre no llega a comprender, todo eso que la ciencia que es propia del hombre no llega a comprender, le han dedicado una nueva área de estudio a lo que se le conoce como la meta. Tenemos hasta la metapolítica. Dios hizo y habló. Dios hizo y habló. Y en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. La palabra. No podemos usar la palabra verbo. Es la palabra. Borren la palabra verbo. Eso hace tiempo ya se discutió. ¿Ve? Es la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era para Dios. Y Dios era la palabra. Así es la traducción correcta. En el principio era la palabra era para Dios. Y Dios era la palabra. ¿Se dan cuenta que se ve ahora claramente? ¿Ve? La palabra es la forma corporal de Dios. Y si es la forma corporal de Dios, es Dios. Cuando tú me ves vestido así, ¿tú qué estás viendo? ¿Una camisa nada más? ¿Una corbata nada más? Tú me estás viendo a mí. Si tú me ves vestido de otra manera, ¿estás viendo mis polos? ¿Estás viendo mi otro pantalón? ¿Estás viendo mi otro zapato? Tú me estás viendo a mí. Si tú ves a Dios vestido de la palabra, ¿a quién estás viendo? A Dios. A Dios. Eso fue en el principio. La palabra. Es la palabra, olvídense del verbo. Es la palabra. Porque si pones verbo, se corrompe todo. ¿Saben por qué le pusieron verbo, verdad? Porque dijeron, ¿cómo va a ser la palabra? Es femenino. ¿Ve? Hay que ponerle el verbo porque es masculino, se ve más fuerte, poderoso. Oiga, ¿cómo le vas a poner tu concepción del género humano a una forma de expresión que te busca reflejar lo que realmente estaba sucediendo en forma de palabras? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero hermanos, ¿somos los cristianos o acaso fue Juan el único que usó la palabra logos en este planeta? No, no. Hay muchos que usaron la palabra logos. Los romanos usaron logos, los griegos usaron logos. Muchos usaron la palabra logos. Porque la palabra logos simplemente quiere decir algo así como el arquitecto. Y todas las culturas, por lo regular, creen que hubo un arquitecto de todo lo que vemos. Eso es la palabra logos. Y entonces viene él y dice, ese logos, porque es Juan explicándole el evangelio a este mundo que se ha culturizado como los griegos, a esa culturización griega, a ese mundo griego, se le llama la cultura helénica. Esa filosofía que tenían de su vida era el helenismo. Y viene Juan y les dice, ese logos se hizo carne. ¿Ve? Ese logos, ese arquitecto se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Lo que en el mundo judío era la menra, la palabra de Dios. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Ese arquitecto se hizo hombre. Eso era imposible para el mundo griego comprender. Ese arquitecto no puede haberse hecho hombre. El hombre es malo, el hombre es corrupto, el hombre es pervertido. El hombre no puede llegar a ser la palabra. Pero él le dijo, sí, llegó a ser la palabra. ¿Ve? La palabra se hizo carne. ¿Por qué crees que muchos se ponían a ayunar? Muchos que se quedaron con el pensamiento helénico y pensando que la carne es mala, se pusieron a ayunar.
Muchos que se quedaron con el pensamiento helénico y quisieron mezclar cristiandad con ese pensamiento helénico, luego más adelante ni siquiera se querían casar, porque para ellos era asqueroso tener familia. Estar con una mujer era una cosa sucia. Y entonces ahí comenzó la vida monástica. Los hombres se hicieron célibes y ahí está lo que abrazó el catolicismo romano. ¿Ve? Las mujeres se hicieron santas, monjas, y ahí está todo lo que abrazó el catolicismo romano. Porque ellos abrazaron el helenismo. Cuando en la Biblia mismo nos dice que, oiga, Pedro le dice a los demás, todo hombre tenga su propia mujer, tengan hijos, ¿ve? Tengan familias, porque eso es lo que hizo Dios. La familia es la institución que Dios mismo instituyó, ¿ve? Y para un fin, tener hijos, ¿ve? No tener perrijos ni gatijos. Hoy día la gente tiene miedo de ofender a la gente que en vez de hijos tiene perros y en vez de hijos tiene gatos. Tengan hijos, señores. No es que no puedan. Pueden tener hijos, pero no los quieren tener. Dios nos ayude. Si tú te casas, ¿es para tener hijos? ¿Eh? ¿O quién se casa solo para tener placer? Nadie. La meta es tener una familia, tener hijos. ¿Eh? Porque si no se convierte en un acto del puro egoísmo. ¿Ve? Y en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Eso fue en el principio la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra regresó al Espíritu nuevamente y está viviendo entre los hombres este día. Wow. La palabra regresó al Espíritu nuevamente y está viviendo entre los hombres este día. Es el mismo Dios que ha estado viviendo a través de las edades. Si es la palabra y está entre los hombres y ha estado viviendo aquí a través de las edades, ese espíritu, esa palabra, ¿dónde estaba? En los santos y las santas. Mira, y su palabra hoy es tan efectiva en el corazón de un creyente como lo fue cuando se habló en el principio. ¿Dónde está la palabra en nosotros? Pero el que está en nosotros es el Espíritu Santo. Es la palabra. El Espíritu de Dios es la palabra. La palabra hecha carne está en nosotros y es tan efectiva como en el principio. Claro. Si has leído Juan 1, sabes que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Ve? Por Él se creó el universo y todo lo que hay por ahí. ¿Ve? Lo visible y lo invisible. Y hoy está en nosotros y tiene el mismo poder. La palabra nunca se desvía de su propósito. Eso es verdad. Lo que sea que Dios va a hacer, Dios lo hace. Aunque tú no quieras. ¿Ve? Aunque tú no quieras, aunque tú lo dudes, Dios te muestra qué es y tiene que ser. Punto. ¿Ve? Aunque uno le huya a eso, Dios te guía hacia esa X, por así decirlo. Dios te guía hacia lo que has de hacer. Tú dices, pero Dios, ¿cómo? El cómo no te concierne a ti. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. ¿Ve? Es así. Moisés le dijo a Dios, ¿cómo? Me quemé la lengua. ¿Cómo lo voy a hacer? Soy tardo de hablar. ¿Cómo? Moisés, no te preocupes. ¿Cómo? Tú estás donde tienes que estar. Yo me hago cargo del resto. ¿Estamos entendiendo? Jesús llamó a sus discípulos y Él les dio poder, diciendo, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto? Salgan y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera demonios.
Más adelante vamos a hablar de demonios, ahora no. Pero mira, fue esta la orden que Él les dio. Salgan y sanen a los enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera demonios. No es de ahora, eso vino desde allá. Eso fue desde aquel entonces. ¿Ve? ¿Qué tenía que suceder? Lo que tenía que suceder. Pero ellos dudaron. Y a veces nosotros dudamos. ¿Ve? Alguien me dijo el otro día, los discípulos nunca fallaron en ningún caso. ¿Cuál es la respuesta? Falso. Los discípulos fallaron en cientos de estos casos. Ciertamente lo hicieron. ¿Se acuerdan, verdad? Simplemente se les dio ese poder para actuar. Nos ha sido dado el poder. La iglesia lo tiene ahora. Pero es vuestra fe la que controla ese poder. Es tu fe la que controla ese poder. Ahí está el problema. Ese es el problema. ¿Qué es fe? ¿Cómo yo sé que lo tengo? ¿Cómo yo sé que es mío? A Dios tú no lo puedes chantajear. A Dios no se le puede chantajear. Él en verdad te da tu merecido. Si te lo mereces bien o te lo mereces mal, pero Dios te da la justa paga. El problema es la fe. Y la gente falla ahí. Por eso es que venimos diciendo que esto del calvinismo y del arminianismo y todo esto, olvídense de esos sismos. Miren la palabra de Dios. ¿Ve? Miren la palabra de Dios. ¿Ve? Fe no es solo una fórmula que tú puedas expresar o manifestar de tal o cual cosa. Fe no es algo invisible que tú recibes como de Dios para impulsarte. Fe es producto de tu acercamiento a Dios. El hombre reconoce a Dios, reconoce su falta, ¿y qué hace? Se acerca a Dios. ¿Para qué? Para purificarse, para santificarse. El hombre solo se busca acercar a Dios. Sin Dios, sin tener ese deseo de buscar de Dios, el hombre se aleja de Dios, el hombre siempre corre de Dios, el hombre siempre huye de Dios, el hombre siempre está huyendo de la presencia del Señor. ¿Ve? Dios busca al hombre, el hombre nunca busca a Dios. ¿Ve? Y Dios, hermanos y hermanas, ¿ve? Cuando tú estás cerca de Dios, ¿qué sucede? Tú eres sanado, tú eres salvado, tú eres santificado, porque la fórmula se tiene que cumplir. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Podrá alguien ver a Dios y ser el mismo? No, nunca. Nunca podría ser el mismo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber surgido un cambio, tiene que tener como resultado tu encuentro con Dios un cambio. La evidencia, Pablo, cuando se encontró con Dios, como lo que él realmente era, nunca más volvió a ser el mismo. ¿Ve? Hubo una transformación completa, total. Pablo fue hecho apóstol para los gentiles. Hay mucha gente que piensa que el último que vio a Dios fue el apóstol Pablo. No vayan ustedes a comenzar a creer esa mentira. Eso es lo mismo que creer en el sensacionismo. Los días de los milagros han pasado, dicen algunos. ¡No! Los días de los milagros siguen aconteciendo hoy por hoy, pero tienen que darse las condiciones. Yo no estoy diciendo que hay condición así, no. Las condiciones, todo tiene que suceder en la atmósfera donde va a suceder. ¿Ve? Todo tiene que darse según el orden que Dios ha establecido para que todo acontezca. ¿Se dan cuenta? Dios nos ayude. Todo tiene que suceder así. Todo tiene que acontecer así. Y para que tú puedas tener esa llave que abre toda puerta y que desata todo poder, tienes que estar cerca de Dios. No hay otra manera. Tienes que estar cerca de Dios. No es un mero deseo. ¿Ve? No es que de pronto viene tu hijo y te dice quiero ser electricista y tú dices gloria a Dios, ya es un electricista. No, espérate mamá. Pareces una neopentecostal. Mira, tengo que ir a la escuela, tengo que aprender sobre esto, aquello y lo otro, tengo que llevar ciertos grados, ciertos semestres y luego de eso voy a tomar un examen y entonces si apruebo el examen, entonces consigo la licencia, consigo el bachiller que certifica que yo sé todo lo necesario para ser un
electricista. Ok. Es más que un solo deseo. Implica un llamado a la acción. ¿Ve? Un llamado a la acción. Ser cristiano no solamente es un deseo bonito o una experiencia bonita. Ser cristiano es un estilo de vida. Tienes que vivir como Cristo. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Tienes que ser como Cristo. Tienes que ver como Cristo. Tienes que hablar como Cristo. Eso es un cristiano. ¿Ve? Cuando tú te vas a cualquier parte del mundo, la gente sabe que tú eres un peruano. Porque te sale la letra P. ¿No se han dado cuenta? Nos identifican de una u otra manera. La gente nos ve, sabe, este es un peruano. O tú dices, soy un peruano, y la gente te dice, ceviche. ¿Ve? Arroz con pollo. ¿Ve? Carapulcra, peruano. Mazamorra morada. Chicha morada. Peruano. Ten cuidado, ese es peruano. También hay malos peruanos, como hay malos estadounidenses y hay malos en todo el mundo. ¿Ve? Ustedes saben, cuando tú vas a predicarle al mundo anglosajón, esas personas son bien serias. No es la palabra serio, pero son personas que si tú les estás predicando con ánimo, si tú les estás predicando con mucho énfasis y cosas, ellos están así quietos mirándote. Tú no sabes si estás predicando bien o si estás predicando mal. Tú no sabes porque están quietos mirándote. Y luego cuando tú terminas, recién te dicen, estuvo bueno su sermón, qué tremendo. Pero cuando tú estás predicando no dicen nada, están quietos. Tú estás nervioso. No sabes si lo estás haciendo bien, no sabes si lo estás haciendo mal, no sabes si entienden, no sabes si no entienden. Cuando tú vas a una iglesia de gente de color, esa gente, tú dices, Dios dijo así, ya están ahí gritando y están celebrando y están así alegres. Tú dices, bueno, no sé si lo hice bien o no sé si lo hice mal, porque igual, aquí saltan de todo. ¿Ve? Tú dices, la Biblia dice, ya están ahí de nuevo, gritando. ¿Ve? Esa es la gente de color. Todos son amenes y aleluyas. ¿Ve? Dices la palabra de Dios, amén. Dices un chiste, también dicen amén. Hermano, todos lo celebran. Pero cuando le predicas a los latinos, ¿cómo es los latinos? La mayoría están durmiendo. ¿Cómo sabes que están durmiendo? Porque están así. Y no están meditando. Ese es el latino. ¿Ve? Ese es el latino. ¿Cierto o falso? Dios nos ayude. Pero si somos del reino de Dios, hermanos, tenemos que tener las características de alguien que es del reino de Dios. ¿Ve? Yo una vez estaba predicando. Era una iglesia donde tienen culto de 10 a 12 y luego se van por una hora, solo una hora, a comer ahí al sótano de la iglesia y luego regresan y tienen un segundo culto. Y tú sabes lo que pasa después de comer, ¿verdad? El cuerpo llama siesta. El cuerpo llama a dormir. Imagínate, por más de que te estén exponiendo el sermón más hermoso del mundo, tú acabas de comer. Tu cuerpo quiere descansar. Está haciendo metabolismo. ¿Dónde está la doctora? ¿Cierto o falso? Y el pastor, que en la mañana estaba diciendo, escuchen la palabra. El pastor estaba queriendo dormir. ¿Y cómo batallaba con eso? ¿Ve? Estaba dormido con los ojos abiertos. Entonces tener fe, la fe que controla el poder de Dios, la fe que controla ese poder, solamente puede venir de una sola cosa, de una sola acción. Estar cerca de Dios, estar cerca de Dios, estar cerca de Dios. Y Jesús lo dice así, simple, ¿eh? Si los hombres malvados, siendo padres, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre amoroso, hará por nosotros? ¿Ve?
¿Se dan cuenta? Si los padres sin Dios saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre justo? ¿Es cierto o falso? A veces el padre no mide. Sin Dios, ándale, mi hijo, ¿no? Le regala lo que el hijo quiere, no lo que necesita, lo que quiere. Y eso no debe de ser así. Los padres tenemos que velar por todo lo que es prioridad, todo lo que es necesario, todo lo que edifica, todo lo que va a proveer lo significativo y sustancial para el crecimiento de uno. ¿Ve? Eso es algo que debemos de tener siempre presente. Miren acá. Hay suficientes personas creyentes en el Espíritu Santo aquí mismo ahora, como para poner al mundo de cabeza. ¿Cuántos creen eso? El problema es que no creemos que eso sea así. ¿Ve? El problema es que la gente no cree que eso sea así. La gente piensa que el poder de Dios es algo que nos va a colorear el cabello de color amarillo. No. El poder de Dios es sencillo. Mira ese cerro ahí. Mira esa nube allá. Siente el viento. Tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto que me estás diciendo con el poder de Dios? Tiene que ver mucho. Ese mismo viento que te refresca el rostro, ese mismo viento cuando comienza a girar lo suficientemente rápido y comienza a girar con esas velocidades, oiga, que escapan del control del ser humano, se convierte en poder. Y como el ser humano no puede resistir ese poder, y como las casas del ser humano no pueden resistir ese poder, entonces los tornados, los torbellinos terminan causando destrucción. ¿Se dan cuenta? Esas aguas con las que te lavas el rostro, con las que te enjuagas la boca después de que te cepillas los dientes, pueden causar las más grandes inundaciones, pueden matar a cientos y a miles en un solo momento. Todo eso que te estoy mencionando, esa nubecita bonita que está en el cielo, cuando se juntan y se juntan y se juntan y se juntan lo suficiente, causan las tormentas que tú no te imaginas. ¿Ve? Ahí hay poder. Nosotros quizás nos vemos sencillos, nos vemos simples. Tú dices, pero ¿qué puede haber poder en ese hombre pequeño? ¿Qué puede haber poder en esa hermanita de allá? ¿Qué puede haber poder en ese hombre de allá? ¡Hay poder! Nosotros lo subestimamos. El problema es que subestimamos. Tenemos el complejo del Inca. Queremos ver hombres grandes, hombres muy blancos, enormes. Perdón, vamos a corregirlo. ¿Por qué? Porque me olvidé que aquí no nos conquistaron los australianos, no nos conquistaron los ingleses, nos conquistaron los españoles. Los españoles eran chiquititos, pero sí eran blancos. Te invito a que vayas al Real Felipe. Yo cuando fui al Real Felipe, a esa fortaleza, y vi las armaduras de los soldados españoles. Almendra es más alta todavía que un soldado, un capitán español. ¿Ve? Pequeñitos, unas armaduras así chiquititas. Váyanse al Real Felipe. Las armaduras de los soldados españoles. Pero tenían armas de fuego. ¿Ve? Tenían algo diferente. Y el Inca comenzó a mirarlo como un dios. Su armadura brilla como el sol. No brilla como el sol, está reflejando el sol, pues. Inca, date cuenta. ¿Ve? Hoy día la gente ve cosas brillosas y piensan que eso es poder. No es poder. Dios se revela en la sencillez. Dios se revela en la sencillez. Aún lo natural es sencillo. Miren afuera los hombres más ricos del mundo con la misma ropa todos los días. ¿Ve? Con el zapato más barato, la camisa más barata, el pantalón más barato. Pero el que no tiene nada, ni para comer tiene. Mire cómo andan. Aparentando algo. Uno no busca aparentar nada, uno es lo que es.
¿Me dejo entender? Tú como cristiano no vas a estar ahí todo el día, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Me van a ver loco? Yo nunca he visto en la Biblia que Jesús andaba así. Jesús actuaba de una manera sencilla. Lean su Biblia, van a ver. Tan sencillo que los mismos fariseos, los mismos religiosos de su día, no veían en él un hombre religioso. Es que él no era religioso, él era la palabra hecha carne. Jesús no has hecho como nosotros hacemos. Estás comiendo con las manos sucias. Oiga, los judíos son así. Son fastidiosos. ¿Ve? Hoy día los judíos, la mayoría de judíos, para que usted sepa y anótelo, la mayoría de estos movimientos judíos no son ni siquiera gente que conoce la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? La Biblia judía de 24 libros. No conocen la palabra. Pero ¿qué cosa hablan ellos? Todo lo que hablan es del Talmud. ¿Qué cosa es el Talmud? Las tradiciones de los hombres. Se parecen a los del mensaje, sí, que solamente cuentan lo que el viejo de allá dijo, la vieja de allá dijo, el de allá, pero no te dicen nada de la palabra. ¿Ve? Los mismos hasídicos han salido a decir, nosotros no conocemos la Tanaj. Los mismos hasídicos, los mismos movimientos estos talmudistas han salido a decir, de la Tanaj no conocemos nada de la palabra. Lo que conocemos y lo que estudiamos y lo que decimos es todo lo que está en el Talmud. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque hay judíos ahí con sus ropas negras, con sus patillas largas, con sus barbas largas y con su lengua larga también, saliendo a decir en las redes sociales, por ejemplo, que Melquisedec no es ningún dios y no es ningún rey, que Melquisedec es el hijo de Noé, el que se llamaba Sem. Ah, ¿se te cayó todo? Y tú le preguntas, a ver, talmudista, ¿de dónde sacaste eso? De la tradición de los hombres. Muéstrame eso en la Tanaj, muéstrame eso en la Torá. No tienen. Esto que sabemos, lo sabemos de la tradición de los hombres. Y tú le preguntas, ¿y de qué tradición me hablas tú? Si todo lo que tenían ustedes se destruyó allá en el segundo templo, en el año 70, de cuando Tito destruyó el templo. Todo lo que nosotros conocemos hoy día del mundo judío es masorético. ¿Qué quiere decir masorético? Que comenzaron a entrevistar a la gente por aquí, por allá, levantaron evidencia y de ahí es que comenzaron a formar este nuevo movimiento judaizante. ¿Ve? El judío no quiere que la cristiandad sea reconocida como la verdadera. Y entonces ellos te quieren convertir. Estoy hablando de los judaizantes, ¿ah? No estoy hablando del verdadero judío. Estoy hablando de los judaizantes, que son los que abundan por todas las redes sociales. Ellos te quieren convertir en noágida. O sea, quieren que tú, un gentil, se convierta al judaísmo y viva cuidando 7 mandamientos. Que son las leyes noágidas. Búscalo en internet, tu tarea. Y entonces son los judíos los que se han inventado esa cosa, por ejemplo, la del diezmo. Los judaizantes. Vienen y te dicen, el diezmo no está en la Biblia, el diezmo no está en la Biblia, el diezmo no está en la Biblia. Además, para que tú diezmes tienes que ser judío. Y ellos le llaman a eso diezmo. Y ahora tú les preguntas, ¿pero ustedes dan diezmo? Sí, pero no es diezmo, se llama diezmo del dinero. Tú dices, pero judío, por eso es que... No, porque el diezmo de la Biblia era diezmo del grano, diezmo de mi chacra, diezmo de mi esfuerzo. Ahora no tengo chacra, ni siquiera tengo templo. ¿Qué cosa tienes? Y ellos le llaman ahora el diezmo de mi trabajo, el diezmo del dinero. Y entonces se enriedan, señores. Yo me puse a investigar esto bien. Entonces ellos son los que han desatado todo eso. Y los tontos que son judaizantes, Pablo lo dice ahí, cuidado con los judaizantes, porque siempre los ha habido. No quieren gentiles, no quieren nada con el gentil, no quieren nada con Cristo. ¿Saben por qué a Melquisedec lo llaman el hijo de Sem? Perdón, el hijo de Noé, Sem, porque si reconocen a Melquisedec, Melquisedec tiene un sacerdocio que no necesita de templo. Y los judíos quieren un templo. ¿Ve? Los judaizantes. ¿Se dan cuenta? No te creas todo lo que está en internet, todo es falso. Si quieres leer la Biblia judía, léela. Se llama la Tanaj. Y yo sé que vas a encontrar lo mismo que aquí. Porque es todo el Antiguo Testamento. 24 libros. 24 libros. La Biblia judía, estoy hablando de la Biblia judía, la Tanaj. La Torah son los 5 primeros libros. La ley, le llaman la ley. ¿Sí? Y luego de ahí súmale lo demás. ¿Ve? Tienes a los profetas y tienes los libros históricos. Ahí está, 24 libros. Todo eso para los judíos se llama la Tanaj.
Pero todos estos judaizantes, los que salen en internet, todos esos no son verdaderos judíos. Esos son talmúdicos que solamente siguen las tradiciones de los hombres. Así que no me vengan con cosas del talmudismo, ¿ve? Porque el talmudismo solamente busca que el pueblo gentil no exista, que la cristiandad sea declarada falsa y que Cristo sea declarado solamente un hombre sabio más en este planeta y que la única salvación viene por los talmudistas. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Ya entendió cómo va la cosa? Simplemente andan confundidos, ¿ve? Andan confundidos. Una manzana, una naranja grande y una naranja pequeña, ¿tienen alguna diferencia? No. No, pero es que esta es pequeña y esta es grande. Entonces le llaman al diezmo de la Biblia, le llaman diezmo de las semillas, y al diezmo del dinero le llaman diezmo del dinero. Pero es diezmo. No, es diferente, te dicen, fuera de acá. ¿Ve? Y ahora los cristianos que no leen la Biblia escuchan eso y dicen, ¡ah, no hay diezmo! No. Dios nos ayude. ¿Ve? Por eso es importante, cuando vas a investigar, investiga bien. ¿Sí? Hay gente que sale ahí hablando por internet, ni siquiera congrega, ni siquiera son creyentes, ni siquiera son cristianos. Oiga, hoy en día existe lo que se llama el cristianismo cultural. Cualquiera que te venga y te diga que cree en Dios, huye de eso, porque no cree en Dios. Es cristianismo cultural. Ser teísta, o ser deísta de Dios, no quiere decir ser cristiano, ¿ah? Porque, oiga, hay un montón de religiones en este mundo y todos son deístas. O sea, hay un Dios ahí, pero no le hago caso, me importa un comino. Esos son deístas, ¿ve? La mayoría de científicos son deístas, pocos son cristianos, ¿ve? Dios nos ayude, Dios nos ayude. Vamos a seguir. Pero es vuestra fe la que controla ese poder. Todos nosotros tenemos suficiente de Dios, si tenemos el Espíritu Santo, como para poner al mundo de cabeza. Podemos, no lo queremos hacer. Eso es correcto. Pero ustedes tienen miedo de liberar ese poder. Eso es todo. Si tú eres santo, hermana, si tú eres santa, hermana, lo tienes ese poder. ¿Ve? Ese es el problema de la iglesia. Podemos vencer toda enfermedad. Tenemos el poder en nosotros. Somos hijos e hijas de Dios. Nada puede resistirse ante nosotros. Nada es nada. ¿Ve? Pero ¿cuál es la condición? Tienes que estar cerca de Dios. Tienes que estar cerca de Dios. ¿Ve? Tienes que estar cerca de Dios. Nada puede resistirse contra ti. Tú tienes poder para tomarlo todo. Porque eres de la familia de Dios. Si yo voy a visitar tu casa, yo no voy a tomar todo de tu casa. ¿Ve? Pero tus hijos pueden tomar todo de tu casa. Una visita no. Yo no puedo deambular por toda tu casa. Soy una visita. Pero los tuyos sí. ¿Ve? Los tuyos van aquí, van allá, agarran, abren el refrigerador, toman. Y a veces hay casas donde abren la leche y directo a la boca. Y yo no lo veo bueno eso. Y luego lo tapan y viene el otro y yo lo veo repugnante, ¿no? Porque, ¿por qué, hermano? Son la misma familia, sí, pero le estás dejando las bacterias ahí, se están creciendo. Estás haciendo yogur. Pero tienes la libertad de hacerlo porque es tu casa. ¿Ve? Y estamos en la casa de Dios, hermanos. Somos la familia de Dios. Podemos, si hemos llegado a tener esa confianza con Dios, podemos hacerlo todo. ¿Ve? Cuando hay confianza con Dios, cuando hay fidelidad con Dios, cuando somos fidedignos con Dios, esa es la llave que abre todas las puertas. ¿Ve? Esa es la llave que abre todas las puertas. No hay nada que te sea impedido si tú estás en comunión con Dios. Ah, entonces lo malo también. No, pues no sea, pues si estás en comunión con Dios, ¿cómo vas a estar con lo malo? ¿Cómo vas a querer tener comunión con lo malo? Tú no puedes compartir a tu esposa con el vecino, ¿no? Ni a tu esposo con la vecina. No hierren, hermanos. ¿Ve?
Lo único que Él desea es encontrar a alguien que lo crea. Ese es el problema. Que crea en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por sus llagas fuimos curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya fue hecho por nosotros. Eso lo necesitamos. Yo no tengo que hacer nada de autosacrificio para salvar a nadie. Jesús dijo, ninguno de los que el Padre me ha dado se va a perder. Entonces vamos con todos ahí, con la espada del Evangelio. ¿Ve? Ay, hermanos, se van a perder. ¿Quién se va a perder? ¿Quién se va a perder? ¿Tú eres mejor que Dios? ¿Tú conoces esto mejor que Dios? Jesús dijo, ni uno solo se va a perder. Ni uno solo se va a perder. Tienes que sacar todo lo malo. Tienes que sacar todo lo malo. ¿Ve? ¿Cuántos tienen, cómo se llama esto? Cuando deshojas la lechuga. Cuando la lavas, tienes que lavar la lechuga, ¿verdad? Para comerla. La lavas ahí bajo el agua. Cada hoja de lechuga. La lavas. ¿Qué tienes que hacer ahora? Escurrirla. Escurrir la lechuga, escurrir la lechuga, escurrirla. ¿Y cómo va a hacer eso? Quitarle todo lo que no tiene que entrar a la ensalada. Hay agua, mucha agua ahí. ¿Qué haces? Lo sacudes, sacúdelo para que se vaya todo lo que no necesitas contigo. Hoy día existen las centrifugadoras de lavado de vegetales. ¿Han visto, no? Zzz, comienza a girar y el agua se va para los lados, para abajo. Sale tu lechuga seca. El agua se fue. ¿Pero qué? Ejerciste violencia. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. ¿Ve? Tenemos que ser despojados de todo lo malo. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos han hecho ostras? En Perú le dicen choros. ¿Tú? ¿Sopa choros? ¿No? ¿No? Ah, ¿no has hecho? Esas ostras están ahí en el mar. Están ahí a la intemperie. Se les ha pegado musgo. Se les ha pegado rocas. Se les ha pegado piedras. ¿Qué haces? Llega a tu casa, le das una enjuagada y con tu escobilla ahí a escobillar las ostras. Hermano, ¿y no es más fácil sacar la carne de adentro? Tienes que meterlo con todo a la olla. Porque una vez que se cocina, solito abre la boca y te sirve la comida. ¿Sí? Tienes que cepillar ahí, quitar todo todas esas cosas que se han petrificado encima de las ostras. Tienes que rascar, quitar toda la mugre, por así decirlo. Y recién los pones en la olla. ¿Tú no te quieres enfermar? La Biblia dice que los cristianos somos purificados como el oro. ¿Cómo se purifica el oro? Recuerda, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Cómo se purifica el oro? ¿Cómo Dios se llega a reflejar en nosotros a través de la purificación? Un tremendo bate, un palo largo, y comienza el golpe que va quitando todas las impurezas. Si tú no aprendes por las buenas, Dios va a usar el bate, Dios va a usar el golpe, pero te tiene que ver a ti reflejándolo a Él. ¿Se dan cuenta? Te tiene que ver a ti reflejándolo a Él. Por eso es que a veces los justos, cuando no creen, la Biblia dice que muchas van a ser sus aflicciones. Y de verdad, el sufrimiento te acerca más a Dios, porque no queda nada más. El sufrimiento te acerca más a Dios. No queda nada más. Si estamos en los últimos días, Dios quiere que su pueblo se acerque a Él. Si no hacen eso a la buena, entonces hay que usar a la mala. Pero Dios es malo, Dios no es malo. Dios procura tu bien. Pero a veces amas más lo que no es de Dios y te comienza a quitar eso. Lo que tú amas, Dios te lo quita porque Él es el único a quien tú tienes que amar. Pero hermano, yo también quiero hacer algo. ¿Algo de qué? A ver, vamos a evaluar. ¿Con Dios comes? Sí. ¿Con Dios bebes agua? ¿Bebes soda si quieres? ¿Bebes? Sí. ¿Con Dios puedes tener ropa? Sí. ¿Con Dios puedes subirte al bus? Sí. ¿Con Dios puedes ir en un taxi? Sí. ¿Con Dios puedes hacer todo? ¿Qué cosa quieres hacer sin Dios? Lo malo. No quieren a Dios cerca para hacer lo malo. Ese es el tema. No quieren a Dios para hacer lo malo. ¿O no, Misael? Todo
queremos zafarnos de Dios, queremos zafarnos de la iglesia para hacer lo malo. ¿Quién se zafa de la iglesia para leer 100 libros? ¿Quién? ¿Quién se zafa de la iglesia para ser un arquitecto? ¿Quién? ¿Quién se zafa de la iglesia para ser, qué sé yo, un científico de la NASA? No, se zafan de la iglesia para beber, se zafan de la iglesia para pecar, se zafan de la iglesia para fornicar, se zafan de la iglesia para adulterar. No lo hacen para nada bueno. ¿Ve? Está hablando de los que se zafan de la iglesia. Los que se zafan de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se zafa de Dios para algo bueno? Sino para hacer solo lo malo. ¿Ve? ¿Quién se zafa de Dios y dice, no es que hermano, Dios ya no te necesito, voy a investigar? Nadie hace eso. ¿Ve? Nadie hace eso. Hermanos y hermanas, tienen que leer sus Biblias. Tienen que conocer la Biblia. Usted no le puede sacar la vuelta a Dios y evadir esa palabra, ¿no? Hay gente que evade. Evadir la responsabilidad de conocer la palabra escuchando sermones de cualquier tipo en internet, no. Escuchar cualquier cosa en reemplazo de eso, no. Tú puedes evadir. Por ejemplo, si has tomado mucha agua, si has tomado agua de piña, si has tomado mucha agua, tú puedes evadir tu necesidad de urgencia de usar los servicios. No. De esa misma manera, hermana, tu alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios y no podemos evadir esa necesidad. ¿Ve? Yo he visto gente que, hermanos, no han tenido baño, no han tenido nada cerca y no importa, aunque se hayan tenido que ver expuestos. Usted ha visto en las calles la gente desesperada, ¿ve? Haciendo sus necesidades en las calles. En lo espiritual, hermano, tú no puedes evadir la búsqueda de Dios. Tú no puedes evadir la búsqueda de Dios. ¿Ve? Tú dices, sí puedo, no puedes. Y si no lo buscas es porque Él no es tu Dios, pues. ¿Ve? Tu Dios todavía es el mundo. ¿Ve? Tu Dios todavía es el mundo. Y estás buscando, procurando por el mundo. Dios nos ayude. Dios nos ayude. No es lo que seremos, escuchen, nosotros ya lo somos. Somos cristianos. Tenemos el poder de Dios. Tenemos todo. Y la presencia siempre viva del Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Ahí lo tienen. La presencia siempre viva del Espíritu Santo no está, nunca estará, nunca será que estará en una falsa doctrina. Nunca, nunca, nunca. Ahí están adorando a Shiva o están adorando a un Astaret, Astartet. Están adorando a Dagón, pero no están adorando a Dios. ¿Ve? Luego, los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Así 10 días nos diste poder, nos lo has quitado. ¿Se acuerdan que Jesús lo mandó a orar por los enfermos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios? ¿Se acuerdan? Pero resulta que no pudieron. En muchos casos no pudieron. Y ellos se cuestionaban, nos podemos decir, que quizás Jesús le quitó el poder. Jesús no le quita el poder a nadie. Si tú lo tienes, lo tienes. A menos que tú lo hayas rechazado y le hayas dado la espalda a Dios. Pero que tú lo tienes, lo tienes. ¿Ve? Que tú lo tienes, lo tienes. Fidelidad, fe. Que tú lo tienes, lo tienes. Jesús nunca les quitó el poder. Jesús nunca dijo que les había quitado su poder. Tampoco les dijo que no tenían el poder para hacerlo. Él les dijo, fue por su incredulidad, no por falta de poder, sino por falta de fe para usar el poder que ya tienen. Wow. Ese es el punto. ¿Ve? Y ese es el problema de la iglesia y de la gente hoy en día. No es falta de poder. Ustedes, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Para que por ahí no se suba cualquiera. Hijos de Dios, nacidos de nuevo. Tienen el poder para mover montañas.
Un nacido de nuevo, hermano, un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo no predica tonterías. Un nacido de nuevo no está donde le predican tonterías. ¿Ve? Un nacido de nuevo está donde Dios quiere, donde Dios lo ha citado. ¿Y donde Dios te ha citado? Donde está su palabra. ¿Ve? Ustedes tienen el poder, pero les falta fe. Fe para operar con el poder que Dios les ha dado. ¡Wow! ¿Ve? Tenemos el poder. Pero escuchen acá. Esta parte no la captaron bien. ¿Ve? No tenemos falta de poder. Nosotros, y ahora sí, ahí te incluyes, sí, solo sí, hijo de Dios, eres nacido de nuevo. Ahí. Hermano, ese es el pero que falta. Claro. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Nacido de nuevo. No eres el mismo de siempre. Eres ahora nacido de nuevo. Ya no eres el nacido de la carne. Ahora eres el nacido del Espíritu. Ajá. Si eso es así, tienes el poder para mover montañas. Tenemos el poder para mover montañas. Pero tampoco es un espectáculo. Hermano, entonces, a ver, vaya allá afuera y muévame esa montaña. No es para hacer un espectáculo. Esas montañas son las circunstancias que tienen que moverse, porque no estaban ahí para comenzar. ¿Se dan cuenta? Tú naciste sano. O quizás naciste con alguna maldición que vino de generación en generación. Y lo que no estuvo tiene que retirarse cuando está el Espíritu de Dios llamando eso a retirarse. O simplemente el Espíritu de Dios, su presencia hace que eso se retire. ¿Ve? No es que de pronto voy a sacar las cosas que donde Dios las puso, de pronto yo no las quiera allí. No. Tú vas a mover montañas, vas a mover cosas que no están sino solo estorbando. ¿Se dan cuenta? ¿De qué me sirve mover la cordillera de los Andes? Vamos a afectar el cambio climático, todavía peor de lo que ya está. ¿Ve? No me pida eso. Alguien va a decir, hermano, no, pero mueva mi casa de este punto A. Quiero vivir en La Molina. No pidas tanto. ¿Ve? Eso no, para eso no. Fue dado el poder. ¿Ve? Hermano, mi nariz está muy grande. O hago una oración para que se haga más chiquita. ¡No! Para eso Dios no nos ha dado ese poder. Somos como somos. Somos lo que somos. ¿Ve? Pero hermano, hay la moda. No te importa la moda. Dios te diseñó de una manera tal que para alguien eso es el atractivo. ¿Se dan cuenta? Tú encárgate de trabajar tu hombre interior. Trabaja tu hombre interior. Trabaja ese ser espiritual que abre toda puerta, ¿ve? Que todo lo consigue y que tiene el poder de Dios para todo lo que se requiera, ¿ve? Ustedes tienen el poder, pero les falta fe para operar el poder que Dios les ha dado. Entonces, cuando el diablo salió del muchacho, ¿se acuerdan esta parte? Los discípulos dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? ¿Se acuerdan que ellos no podían echar fuera el demonio de una persona, de un muchacho? Los discípulos dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Y él le respondió, fue por vuestra incredulidad, no creen en Dios, no creen nada de lo que les digo. No es por falta de poder. Esta iglesia, este grupo de personas aquí presentes, tienen poder suficiente para hacer cualquier cosa. ¿Cualquier cosa, hermano? Sí, cualquier cosa. Cosa santa, sagrada, cosas de Dios, ¿sí? Porque algunos dicen, no, cualquier cosa, usted dijo cualquier cosa. La cosa correcta. Cuando la hermana Hattie Wright dijo la cosa correcta, el Espíritu Santo, miren, ahí está el ejemplo. El Espíritu Santo le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré. Porque ella dijo la cosa correcta. ¿Ve? Di la cosa correcta, pide la cosa correcta, haz la cosa correcta. ¿Ve? Tenemos suficiente poder para hacer cualquier cosa, pero no tenemos fe suficiente para hacerlo así. Ustedes no lo harán, escuchen, simplemente no lo harán si no tienen fe.
El problema es ese. Mucha gente piensa que estar cerca de Dios es estar arrodillado todos los días, solamente arrodillados, orando. La Biblia no dice eso. Hermano, que no cree en la oración. La oración, yo no estoy diciendo la oración. Hay gente que solamente quiere estar arrodillado delante de Dios 1 hora o 2 horas y no quiere conocer la palabra de Dios. Como el otro día alguien me escribió en un comentario en YouTube: oiga, pero ustedes le hacen puro énfasis a leer la Biblia. ¿Y qué de orar? Se sobreentiende que alguien que lee la Biblia sabe lo que tiene que hacer, sabe que debe de orar, sabe que debe buscar a Dios en oración, sabe que debe de hablar con Dios. ¿Ustedes oran? Y si oran, la pregunta es, ¿leen su Biblia? ¿La conocen? El lenguaje con el cual tú te diriges a Dios es el lenguaje de la Biblia. Jesús hablaba del nuevo nacimiento y Nicodemo ni siquiera le entendía. Y eso que era aparentemente un maestro de la ley. Pero escucha, los mismos judíos, los talmúdicos han dicho, nosotros no conocemos la Tanaj. Ellos mismos están llamando, exhortando a su pueblo a leer la Tanaj. No conocen la Tanaj. No conocen la Biblia judía, no conocen la Biblia de ellos. Y lo único que hablan son tradiciones de hombres. Tradiciones de hombres. Por donde quiera que yo voy, en cualquier parte del mundo, a donde yo vaya, siempre cuando me hablan del mensaje, ¿tú crees que me preguntan sobre las Escrituras? El otro día alguien me escribió y me dijo, hermano, deme versículo, capítulo y deme muchas citas del mensaje donde diga que un hombre y una mujer cuando van a casarse se vistan de blanco. ¿Y yo por qué le tengo que dar todo eso? ¿No? Se supone que debe haberlo visto en su estudio diario de la Biblia. Pero nosotros hemos leído la Biblia, gracias a Dios. Nosotros leemos la Biblia. Dígame en qué parte encontramos que se van a casar con vestido blanco. El hermano Luis el hermano Córdoba va a donar 300 soles a quien traiga la respuesta. A ver, ¿dónde dice la Biblia que te tienes que ir a casar con un vestido blanco? Explícitamente, implícitamente. ¿Se dan cuenta que lo único que la gente habla son tradiciones de hombres? Las bodas como las conocemos hoy en día fueron introducidas hace muchísimos cientos de años en las ceremonias de matrimonio de la Iglesia Católica Romana. Es una invención también. El hermano Branham, cuando se casó con su esposa, ¿qué color era su vestido? Azul. Y ya comienzan así. ¿Azul? ¿No? Ya la cabeza comienza ahí a... ¿no? ¿Y por qué? Porque va a ser sospechoso que se casó de azul. Cásate con él con lo que quieras. Y luego alguien me escribe, ¿y para bautizarme tengo que vestirme de blanco? Algunos de los primeros bautizos eran con personas desnudas. Ah, para que sepas. La unción del aceite, que tú piensas que es así como hoy día lo hacemos. En esa época te echaban jarras y jarras de aceite. Y la unción era ¿me entiende? Por eso tenía que haber diaconisas, para que ellas ungieran a las mujeres. ¿Se imaginan a Pablo ahí, a las hermanas? No, pues. Tenía que haber diaconisas. Y la diaconisa no significaba exactamente lo mismo, eran ayudantes. Eso era. ¿Ve? Por eso cuando tú entiendes la Biblia como cuando se escribió, tu cabeza piensa la cosa correcta. ¿Ve? Piensa la cosa correcta. Entonces Dios nos ayude, hermanos, nos ayude a tener fe perfecta, ¿sí? Dios nos ayuda a tener fe perfecta. Gloria al Señor. Conclusión. Perdón. El mensaje central es que Dios ha dado poder a los creyentes para vivir en plenitud y ejercer autoridad sobre toda oposición espiritual, pero, ahí está el pero, es la fe la que activa ese poder. Lo siento,
tu comunión con Dios, tu relación con Dios, te hace merecedor de ese galardón. ¿Ve? La fe. No se trata de que te falte poder, sino de una falta de fe o confianza para utilizar el poder que ya ha sido otorgado por Dios. La obra de Cristo otorga a los creyentes la capacidad de vencer cualquier obstáculo. Él ya lo hizo todo, Él lo venció todo por todos. Pero muchos no lo ponen en práctica debido a la incredulidad o al temor. Ya lo vimos. Entonces, tenemos pues todo esto, ¿no? Y esto no tiene caso, ya lo expliqué. Hebreos 13:8, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Dios le bendiga. Dios sea con todos ustedes. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Si no, con toda confianza me avisan. Les vuelvo a explicar toditito.